En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido por la familia misionera Apóstoles de la Palabra, en especial el movimiento eclesial en Guadalajara, y a los grupos que interactúan en la evangelización por medio de nuestro carisma. Dales fortaleza, dales conversión, una conversión continua y profunda, y dales ánimo, dales esa sed de tu palabra, esa sed de tu evangelio y esa sed de superar los retos, agarrándonos de tu mano, manteniéndonos en comunión contigo, en una constante búsqueda de tu rostro. Señor, también te pido por las personas enfermas en esta temporada invernal que ha sido cruel. Muchas personas en la calle, en los hospitales. Te pido por la guerra para que se detenga en lugar de poner sensatez. Las personas al mando de las naciones están cada vez más alejando de ti por medio de la violencia extrema. Cada vez las máquinas son más poderosas, más destructivas, más sanguinarias, manejadas por manos inhumanizadas. Te pido por la conversión de todas esas personas, por los que fallecieron ayer, en especial el hermano Miguel, mi vecino, que ya era un señor grande. Dale, Señor, el descanso eterno, que luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, no se ha conectado nadie. Ya eran las 8:15, así que decidí comenzar. Esta es la ventaja de tener esta opción para grabar los videos y después transmitírselos. Les pido que, a menos de que se informe de otra cosa, estemos dispuestos todos los días miércoles a las 8 de la noche de manera puntual para interactuar en esta sesión de entrenamiento. El día de hoy la hermana Patti tiene que atender otra solicitud de predicación, así que me pidió que yo guiara el tema. Primero quería comenzar con una exhortación para no desfallecer en el ánimo. Se nos van a presentar muchas pruebas todo el tiempo, sobre todo porque estamos predicando la buena noticia, estamos anunciando la salvación y estamos obedeciendo a la jerarquía de la iglesia, desde el nivel más alto y a la palabra de Dios. Estamos obedeciendo la palabra de Dios, de vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Estamos obedeciendo al Papa, que siempre está llamando a una iglesia en salida. Estamos obedeciendo al
arzobispo de Guadalajara, que instauró la gran misión de la misericordia. Y estamos obedeciendo a los párrocos que obedecen las órdenes, las instrucciones de misionar. Y lo estamos haciendo con un método muy bueno que lleva al católico que vive en la ignorancia a la luz del Evangelio, aunque sea un poco, pero ese poco es fundamental, porque la conversión tiene que comenzar en el caso de un adulto y también en el caso de los niños, ya que tienen uso de razón, por el convencimiento, por el convencimiento aquí. Entonces estamos llevando esa luz de que Jesucristo instauró nuestra iglesia, la iglesia que Jesucristo quiso para la salvación, para dejar todos los medios de salvación. Estamos en esa iglesia y el católico ignorante abre los ojos al recibir este conocimiento. Y por el otro lado también el protestante que está buscando la verdad también abre los ojos y se da cuenta de que no está bien. Entonces les pido ánimo, les pido oración, yo les pido personalmente oración para para tener la salud, la conversión, el ánimo, que no nos desfallezca, en especial a mí, porque también es cansado. A lo mejor me veo como que me muevo mucho, que ando de aquí para allá, pero sí pesa en el cuerpo, en el ánimo, pero unidos en oración, el Señor nos sostendrá de su mano. En el tema de el desánimo, en el tema del desánimo, que es bastante fuerte de repente, tenemos una cita muy importante. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si somos hijos de Dios y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces eso nos da la certeza de que podemos derrotar cualquier obstáculo que se nos presente. Por lo tanto, yo los invito a que dejemos fuera de nuestro día a día comentarios negativos, pesimistas. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos una semilla de la creación, somos co-creadores con Dios y podemos derrotar ese pesimismo, esos desánimos, esos problemas del día a día, creyendo, teniendo fe en la palabra de Dios, aunque sea muy fuerte, pero hay que abandonarnos en esta verdad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y aún más hijos de Dios por medio del bautismo. Tenemos que abandonarnos en la fe y creernos que somos capaces de derrotar al enemigo y a las pruebas que vengan. Si nos dejamos dominar por el miedo, la incertidumbre, la zozobra, el que dirán, todo eso, entonces estamos olvidando este pasaje. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hablándonos. Entonces no queda más que creernos que somos
co-creadores del Creador. Humildemente nos pondremos al servicio del Señor para llevar su palabra a todos los rincones a donde el Señor nos quiera mandar, sin desánimo. Si nos puso en una posición, pues vamos a llevar esta posición lo más acorde al Evangelio que podamos y hacer la labor de la mejor manera posible. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 al 16, es un pasaje que me puede mucho. Dice así: no creemos que Jesús, les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel, y así lo hará. Palabra de Dios. Me pasé. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 14 hasta el 24. Qué palabras tan fuertes, que las podemos aplicar todos los días de nuestras vidas. Reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles, tengan paciencia con todos, que no devuelvan a otro mal por mal. Procuren el bien entre ustedes y con los demás, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. No, qué belleza. Me puede mucho este pasaje y yo espero que lo apliquemos en nuestra formación, en nuestro grupo y que nos mantengamos firmes en la fe de esta manera. Luego, el próximo domingo, que es el tercer domingo de tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios, vamos a leer un pasaje del libro de Jonás. Pues recordando el libro de Jonás, Dios lo mandó a predicar para la salvación y la conversión de una gran ciudad, una población muy grande en aquel tiempo, una capital como Nínive, con un rey, muchas calles, mucho movimiento, mucho trabajo. Me imagino esa ciudad, imagínense, entrando las carrozas de camellos cargadas, tiendas por todos lados, ya las casas algo construidas de piedra, de lodo. Pero Jonás no quería ir. Dios lo llamó y Jonás se fue hacia el otro lado. ¿Y qué pasó? Pues por poco hunde la barca que tomó. Por poco la hunde. Entonces sus compañeros se dieron cuenta y en oración el Espíritu Santo los guió y sacaron a Jonás del barco. Se lo traga la ballena y lo escupe en la costa. Entonces Dios le da otra oportunidad. Y Jonás entonces es cuando obedece y va y predica.
Yo me identifico mucho con Jonás, porque pues ya me estaba tragando la ballena antes de unirme a Apóstoles de la Palabra. Yo no sé si les he contado, pero padecí de COVID muy fuerte, casi me moría. Tuve oxígeno y inyecciones, medicinas, visitas a los laboratorios de imagenología, esos de que te toman imágenes por dentro, y mi piel se volvió como ceniza, muy, muy pálido, ya descolorido. Varios días sin una buena oxigenación hasta que me llegó el aparato de oxígeno. Y me puse 3 días, fueron 3 días de ayuno y de oración. Ya me había decidido a servir al Señor, pero todavía vivía en pecado. Y pues después de que la libré, el día de Año Nuevo, le hice una promesa al Señor que iba a predicar su palabra todos los días de mi vida. Por eso me ven con ánimo. Si el Señor me concedía un poco más de vida para cuidar a mis hijos, para cuidar a mi madre, para pues sanarme, yo iba a predicar la palabra de Dios todos los días de mi vida. Y así lo hice desde aquel tiempo. No he parado. Y como Jonás fue y predicó y el rey se convirtió y toda la población se convirtió. Pero este profeta solamente pudo llegar a este punto hasta que ya no pudo más, ya había tocado fondo, ya estaba en el fondo de la ballena. Imagínense esa imagen, un lugar oscuro que te presiona, que no puedes respirar. Y solamente el Señor te da la gracia de seguir viviendo y respirando para que lleves a cabo la misión que el Señor te encomendó. Si no hubiera sido por Jonás, se hubiera perdido toda esa población. 40,000 habitantes, si no me equivoco. Bueno, vamos a pasar al tema. Esa es una reflexión que quería hacer y es en preparación para el próximo viernes, que también voy a tratar de motivar a las personas que acudan a la formación en Nueva Santa María a las 8 de la noche. Si pueden acudir algunos de ustedes, sobre todo el hermano Juan Carlos y los que quieran, presencialmente están invitados. Vamos a dar inicio a la formación de apóstoles de la palabra con el libro de Catecismo Bíblico para Primera Comunión. El primero que vimos en nuestra formación, vamos a repetir el mismo ejercicio, los libros básicos. Planeamos hacer algunas dinámicas para hacer entretenido el evento. Y máximo 9:15 tenemos que estar dejando la sala. Voy a tratar de grabarlo y de publicarlo también en YouTube, pero sería bueno si pueden acudir a la formación. Excelente. Ahí la misa es a las 7. Después de la misa comenzamos con los que estén reunidos y a más tardar 9:15 vamos a dejar. Bien. Según tengo entendido, el tema en el que nos quedamos fue el de brujería, que nos tocaría ver hoy. Está en la página número 70. Es el tema 8.15. Brujería, hechicería y magia negra. ¿En qué consiste la brujería? La brujería consiste en el uso de ciertas palabras, objetos y ritos a los que se atribuyen poderes especiales superiores a la capacidad del hombre. ¿Es buena la brujería? No. La brujería es mala, porque tiene su raíz en el deseo del hombre de ser igual a Dios,
como dice en Génesis capítulo 3, versículo 5. Génesis 3, 5. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Ahí está la tentación de esa serpiente antigua que conocemos como Satanás. La brujería es mala. En Génesis capítulo 3, versículo 5, el enemigo tienta a Eva con la posibilidad de ser como dioses, o sea, adueñarse de lo que Dios ha reservado para sí, el conocimiento de lo que es malo y de lo que es bueno. Ser como dioses, rechazar a Dios, rechazar el mandamiento de Dios, de que ya está establecido lo que es malo para nosotros. Nosotros no tenemos esa potestad de decidir si lo que es malo es bueno o lo que es bueno es malo. Eso ya está establecido desde la creación. Y entonces la brujería va en consonancia con esta rebeldía de la humanidad. Como lo dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Esta cita bíblica hay que aprendérnosla. Yo hace poco dialogué con una persona por Facebook que se hace llamar católico, pero en su perfil dice que es tarotista. Entonces, pues yo le mostré primeramente esta cita bíblica. Cualquier persona que crea en la mal llamada Santa Muerte, en las cartas, el leer la mano, los talismanes, todas estas prácticas paganas, chamanismo, limpias, mal de ojo, todas esas cosas, con esta cita bíblica no hay manera de que no vean la verdad, que salgan del engaño. Si quieren seguir engañados, allá ellos. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no imites las malas acciones de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no haya adivinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros, que no se halle a nadie que practique encantamientos o consulte a los espíritus, que no se halle nadie, ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas, y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé, tu Dios, te dio algo diferente. Algo diferente nos dio Yahvé, nuestro Dios. Nada de andar creyendo en el zodiaco, en las limpias, en los brujos, nada de eso. En los espiritistas, ocultistas, como los masones, todo eso cae en esta cita bíblica. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2117, que también utilicé en ese diálogo con el hermano, que tomé 3 citas bíblicas, no solamente, digo, 3 numerales del Catecismo, no solamente este, pero están ahí juntos. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión.
Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar al otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. Entonces, como siempre, la palabra de Dios en consonancia con la doctrina de la Iglesia Católica. Alguien que se llame católico y que vaya y realice esas prácticas después de misa, de comulgar, porque se sabe que así es. Pues primeramente hay que sacarlos de su ignorancia. Hay que predicarles la verdad. Aunque le cueste a la persona aceptarlo, puede ser como un choque. Lo mismo con el protestante. Cuando ven la verdad de lo que están haciendo mal, pueden reaccionar hasta de una manera violenta. Esa es una reacción humana que se llama disonancia cognitiva. Cuando se le muestra a la persona una verdad en contra de lo que cree, cuando se comienza a dar que está mal lo que está haciendo, entonces hay una reacción. Es como dice el padre Luis Toro, que escupa todo su veneno. Y nosotros debemos de estar preparados para recibir ese veneno, hermanos. Aunque no es bonito, pero tenemos que tener esa fortaleza. Porque no hay otra manera de que caigan en la verdad. Ya que escupen todo el veneno, pues a orar por ellos. Nosotros acercarnos al Santísimo, dejar en manos del Señor esa predicación, a orar por su conversión, porque también ese veneno nos hace daño a nosotros si no estamos preparados y no le damos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. El siguiente tema es chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? El chamanismo es una especie de brujería en la cual el brujo se llama chamán. ¿Cómo actúan los chamanes? Por lo general, para poder actuar, los chamanes entran en trance, es decir, se exaltan hasta salir fuera de sí. Cantan, bailan, hacen gestos y oran en versos. En sus limpias utilizan huevos de gallina, plantas medicinales, gallos y gatos negros. ¿Los chamanes tienen verdaderos poderes sobrenaturales? No. Se trata simplemente de conocimientos de hierbas medicinales, psicología y cierta capacidad natural para detectar los males y preparar los remedios. Y es verdad, como un chamán puede verse muy, muy exaltado, muy sobrenatural, pero realmente son capacidades que el humano tiene. No son sobrenaturales. Es como una persona drogada. Una persona drogada es muy fuerte, no se cansa y habla y grita y parece que no es él. Es lo mismo con un chamán, solamente que la droga del chamán surge, en ocasiones sí surge con el peyote y con algunas plantas medicinales, pero también de los ritmos, del tono de la iluminación de la sala donde se encuentran, de los cantos, de esos cantos como tribales, rítmicos, de tambores, y todo eso lleva a la persona a un estado alterado de la conciencia. Se producen químicos en el cerebro. Entonces eso les sirve a ellos para causar una reacción en las personas de asombro y poderlas convencer fácilmente. Entonces no es que tenga un poder sobrenatural esta persona, es que la persona que va, frecuenta estas prácticas, escucha lo que le dice el brujo, se lo cree y lo aplica en sí mismo, entonces le está dando poder a este brujo charlatán. Esa es la diferencia. Que el grupo de personas que actúan después de ver este teatro y después traen su testimonio,
de que sí le funcionó, aunque a 20 no le haya funcionado, pero uno que le haya funcionado porque la planta hizo efecto o porque así tenía que ser. Contagia a los demás y aunque a los demás no les funcione lo que les está diciendo el chamán, están volviendo con este timador, están dejándoles su dinero, 300, 500 pesos más. Y cuando viene y le dice, ay, es que no me funcionó, el chamán le sale con otra cosa. Ay, es que no hiciste bien el preparativo, tienes que hacer esto y esto. Y otra vez los vuelve a enredar. Esto abunda entre nuestro pueblo, hermanos. Abunda, abunda. En todas las colonias, yo pienso, hay un chamán. En todos los pueblos, hasta el más remoto. Son trabajadores del enemigo. ¿Qué hacemos con ellos? Pues lo mismo que con los protestantes. Fortalecemos la fe del católico primero, que deje de acudir a estas prácticas. Por medio de la predicación de la palabra de Dios les tiene que entrar la luz de Dios en su conciencia y dejar de acudir a estas prácticas. Invitarlos al confesionario a que confiesen todos estos pecados, que son pecados, van en contra del designio de Dios, en desobediencia completa a la iglesia y a Dios. El siguiente tema es cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué quiere decir cielos nuevos y tierra nueva? Cielos nuevos y tierra nueva quiere decir toda la creación purificada y renovada por la sangre de Cristo y el sufrimiento. Será el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, después del juicio final. En efecto, cielo y tierra quiere decir todo el universo creado. Pues aquí están incluyéndose todas las galaxias, estrellas, el sistema solar, el mundo, nuestro planeta Tierra, todo el universo creado. Hay una teoría que habla de que todo fue creado únicamente para que en nuestro planeta exista vida. Porque si hubieras variado un poquito cualquier cosa, las fuerzas que interactúan en el universo, no hubiera existido la condición para que este planeta hubiera tenido la vida. Se llama el principio antropológico, si no me equivoco. Entonces vamos a buscar las citas bíblicas. Génesis capítulo 1. Versículo 1, 2 al 4. Capítulo 1, versículo 1 y 2, 4. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y el 2:4 dice, aquí viene la continuación. Después de creados el cielo y la tierra, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces tenemos esa certeza de que no fue todo creado por arte de magia, por causas naturales. Si hubo un inicio de la creación, hubo un creador. Y antes se creía que el universo existía y siempre había existido. Pero ahora con las observaciones de la tecnología se ha comprobado que hubo un inicio, una explosión, el Big Bang. El Big Bang no contradice a la iglesia
no contradice la doctrina. De hecho, el Big Bang fue postulado por un sacerdote jesuita, junto con Albert Einstein. Entonces, si existió el inicio, existió un momento en el que fue creado todo, tuvo que existir por fuerza un creador. Si alguien les cuestiona por ese lado, esa es la respuesta. Bueno, al tema. Y luego, Génesis 14, 19. Melquisedec, hijo de Abraham, dijo diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Más confirmaciones de que todo fue creado por el Altísimo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice así: En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Mientras dure el cielo y la tierra. Marcos 13, 31. Entonces, como hubo un inicio, también habrá un final. Marcos 13, 31. Dice así: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya existía esa visión de los profetas y de los escritores sagrados, de los apóstoles, y por medio de la revelación del mismo Jesucristo, de que pasará la tierra y el cielo. Va a haber un final. Hubo un principio y va a haber un final. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Después tuve la visión del cielo nuevo y de la nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. En cuanto al mar, ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, del lado de Dios, embellecida como una novia engalanada en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Fíjense, esta es una visión muy poderosa. Dice: tuve la visión del cielo nuevo y de la nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Y como dijimos antes, el cielo y la tierra significa todo el universo. Y aquí dice que ya pasó. Los hermanos testigos de Jehová alegan que el paraíso va a ser aquí en esta tierra, tal cual. Entonces, esta es una manera de responderles. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Y bien explicadito porque es algo confuso. Imagínense a Juan teniendo esa visión. Juan en la isla de Patmos, ya anciano, y le viene esta revelación. Ya no hay nada, ya no existe el universo. Y después se le muestra, como se le mostró también a Daniel,
la nueva Jerusalén. Qué fuerte visión. Imagínense ustedes, ya no existe nada, ya no existe la luz, ya no existe ninguna de las criaturas de Dios, ni la luz, ni el sol, ni los astros, ni el mar, ni las aves, ni los animales, ni la humanidad, ni la tierra, ni el aire. No existe nada. Pero existe una nueva tierra y un nuevo cielo. Y después accede Juan en su visión a la ciudad santa, donde está el trono de Dios y donde se reunirá Dios con su pueblo, que somos todos nosotros, los que decidamos permanecer fieles a la palabra de Dios, a su iglesia, aunque nos zarandee el enemigo por todos lados, y mantenernos fieles en el camino, la verdad y la vida que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea por siempre. Entonces, el siguiente tema que tenemos que cubrir es el cisma. Página 72, cisma. ¿Qué quiere decir cisma? Cisma quiere decir separación. Según la Biblia, ¿es bueno el cisma? No. Según la Biblia, el cisma es malo. Como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Cada uno va proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Este fue un reclamo del apóstol Pablo, de que no teníamos que andar argumentando que seguíamos a uno o a otro, porque todos tenemos que seguir al único, Cristo. Y luego en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 18, dice así: primeramente, según lo que oí, cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Hay divisiones, hermanos. Renovación carismática jala para un lado, movimiento familiar cristiano jala para otro lado, y así, en todos lados hay divisiones. Fíjense qué interesante. Porque sobre todo los hermanos que oran mucho al Espíritu Santo no se dan cuenta de que el Espíritu Santo es uno. No hay muchos Espíritus Santos como para que ellos jalen para un lado, jalen para otro lado, en desobediencia muchas veces a su párroco, a la doctrina de la iglesia, a las escrituras y a la misma jerarquía, a los obispos, al papa. Lo mismo podemos hablar de los movimientos protestantes, en completo cisma, como estamos tocando este tema, en completo cisma, en completa separación. ¿Por qué no se dan cuenta que no pueden existir tantas doctrinas como existen ahora? Y se justifican. Pues es que existen muchas iglesias. Allá se enseña una cosa, allá se enseña otra cosa, acá se enseña otra cosa. ¿Cómo no se pueden dar cuenta que debe de existir una sola doctrina? Si ellos dicen que estudian las Sagradas Escrituras, ¿cómo puede haber tanta separación? Unos creen que Cristo es el ángel Miguel, otros creen que hay que obedecer la ley de Moisés,
Otros creen que hay que todos pagar el diezmo que era para los levitas. Otros creen que hay que bautizar únicamente de adultos, aunque eso no está escrito por ninguna parte. Fíjense, lo que nos desune de ellos, lo que los desune a ellos de la iglesia de Jesucristo, es lo contrario de obedecer al Espíritu Santo. Que la iluminación del Espíritu Santo les llegue a todos estos hermanitos y que también nos guíe a nosotros en obediencia. Si estamos en obediencia y en oración, es el Espíritu Santo el que nos guía. Y lo podemos ver, lo podemos oír, lo podemos sentir. Si nos está guiando al Espíritu Santo o a un hermano o una hermana, entonces actuamos en unidad, en concordancia, sin separaciones, sin divisiones. Superamos con amor las pruebas, superamos con amor hasta las tormentas, las calamidades, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Si empezamos a ver divisiones, entonces aguas, porque ahí ya no está el Espíritu Santo. Hay que rechazar esa tentación. Así como Jesucristo le dijo a Pedro, con la pena, yo me imagino, imagínense en ese momento. Después de la última cena, Jesucristo les habla a los apóstoles, a los discípulos, les dice, voy a tener que padecer, el Hijo del Hombre va a tener que padecer. Y luego Pedro, con otra voz diferente a la del Espíritu Santo, lo reprende en privado y le dice, no puede ser, Señor. Y así como el Señor en ese momento, apártate de mí, Satanás, también nosotros tenemos que rechazar al enemigo que nos está tentando para actuar en contra del designio del Señor, que nos habla por medio de la revelación y por medio del Espíritu Santo nos guía para actuar. Este punto es muy importante, mantenernos en unidad, en nuestra iglesia, que es la iglesia que fundó Jesucristo. Que así sea. El siguiente tema, collares, página 73. Collares, aretes, anillo y adornos. Es cierto que la Biblia prohíbe el uso de aretes, anillos, collares o cualquier otro tipo de adornos. No es cierto. La Biblia prohíbe solamente el uso de adornos que pueden favorecer el orgullo personal y el desprecio de los pobres. Si no miran a esto, se pueden utilizar. Génesis capítulo 41, versículo 42. La belleza no es mala. Arreglarse no es malo. Lo malo es cuando caemos en el exceso, entonces ya sería caer en el pecado mortal de la vanidad. Génesis capítulo 41, versículo 42. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. José, cuando estaba con el faraón de Egipto. Entonces, José estaba bien vestido, trabajaba en la corte del rey, guiaba al pueblo de Egipto, lo guió hacia, durante el problema de la escasez de alimentos, almacenó granos para 7 años, perdonó a sus hermanos, fue un gran dirigente y él iba bien vestido.
Judith capítulo 10, versículo 4. Se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. Se arregló lo mejor que pudo, con el fin de atraer las miradas de todos los que la vieran. Judith se arregló muy bien para ir a cumplir una misión, rescatar a su pueblo. Judith rescató a su pueblo de la tiranía del enemigo, seduciendo a ese enemigo y después le cortó la cabeza. El pueblo de Dios fue salvado por esta acción, por ir bien arreglada al encuentro del enemigo. Bien, entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, dice así: Si ustedes han muerto con Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes esto, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Todo eso pretende pasar por sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero solo sirve para satisfacer la voluntad propia. Y luego, como dice en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 10 y 11. Tus mejillas se ven lindas con esos aros y tu cuello entre los collares. Te haremos pendientes de oro con incrustaciones de plata. Lucas capítulo 15, versículo 22. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. Colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se arreglen decentemente, que se vistan con modestia y sencillez, que no se adornen con peinados rebuscados, con oro, joyas o vestidos lujosos. Aquí el punto es el lujo. Se pueden ver muy bien, pero sin excederse porque llegan hasta a mutilarse, a ponerse implantes y ya después ya no parecen la misma persona. Todo por la vanidad. A lo mejor podemos tomar una pequeña reflexión, que tenemos que vernos bien por fuera también, y de esa manera expresamos un poco una paz interior, lo que tenemos por dentro. Si nos excedemos en el lujo, en la vanidad, entonces ya no estamos demostrando paz interior, estamos buscando una paz en las cosas del mundo, lo cual no nos va a traer nada de paz, al contrario, nos va a perjudicar. A la larga, perdemos el tiempo arreglándonos de más dinero, podemos volvernos discriminadores con los demás, hombres o mujeres por igual. También las personas que van excesivamente al gimnasio, que se compran ropa muy cara, que lucen sus atributos provocando la lujuria. Todo eso hay que rechazarlo. También hay que llamarlos a la conversión a estas personas. Son hijos de Dios.
pero están extraviados. Y es una fuerza difícil de contender, la vanidad. Es un espíritu fuerte, pero también estamos llamados a profetizar, denunciar el pecado y anunciar la salvación. Entonces también ahí tenemos trabajo que hacer. Vamos al tema de confesión, en la página 74. ¿Por qué los católicos se confiesan con los sacerdotes, que son hombres como los demás? Porque los sacerdotes tienen un poder especial que Cristo, el mismo día de su resurrección, confirió a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados. Y nos manda el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Esta cita bíblica hay que tenerla siempre muy presente, muy presente. Es una cita bíblica contundente. No podemos pelear contra la palabra de Dios. Nadie puede vencerla. Juan capítulo 20, versículo 19 dice así: Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por medio a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Y luego en el versículo 22 y 23 dice así: Dicho esto, sopló sobre ellos: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Este es el poder que Dios quiso conferir a sus apóstoles, a sus ministros. Y esa sucesión apostólica, recordemos que viene directamente de mano en mano, por imposición de manos, desde Cristo hacia los apóstoles y de mano en mano hasta el día de hoy por medio de los obispos, y los obispos le dan la ordenación sacerdotal a quienes ellos consideran aptos para el servicio y posteriormente pueden realizar este mismo ministerio, el perdón de los pecados. Los apóstoles estaban conscientes de que se les confió el ministerio de la reconciliación. Vamos a ver cómo lo expresa San Pablo, que ya no estaba entre esos 12 que recibieron este poder. Él fue posterior, no anduvo con Cristo. Lo expresa así en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Estas dos citas bíblicas y la que sigue también son muy importantes. Hay que memorizarlas. Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. En la primera está el origen del poder que Jesucristo otorga a su iglesia para el perdón de los pecados. Y es un mandato. Tienen que ir los sacerdotes a establecer el perdón de los pecados entre el pueblo de Dios. Es un mandato. Porque dice,
Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no, libren de sus pecados, queden atados. Y luego San Pablo exhorta, déjense reconciliar con Dios. Y también dice, nos confió el ministerio de la reconciliación. Es un trabajo, es un trabajo. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo. Y un embajador es el representante. Es un representante de Jesucristo. San Pablo no era de los 12 primeros que recibieron este poder. San Pablo vino después, años después, seguramente. Y San Pablo asimismo estableció obispos y presbíteros en las comunidades donde iba predicando, se iba formando la comunidad. Por medio de imposición de manos iba dejando encargados de la iglesia con este mismo ministerio, obispos, presbíteros. Desde aquel entonces hasta el día de hoy es la misión de la iglesia, establecer este ministerio, entre otros, la predicación de la palabra de Dios, guiar al pueblo con el poder de limpiar los pecados, bautizar, ejercer los sacramentos. Es un ministerio, es un trabajo, es una misión que Dios le otorgó a la iglesia, a los que Él llame a su iglesia. Entonces nosotros como pueblo cristiano nos queda rendirnos ante esta realidad, acudir al confesionario cada vez que nuestra conciencia nos pese por el peso de nuestros pecados y reconocer que Jesucristo otorga este poder a sus ministros. Al mismo tiempo, predicar estas citas bíblicas que no tienen otra interpretación, pueden argumentar cosas, pero no puede ser que solamente se los haya dejado Cristo a ese grupo de 12, ese poder, porque como 12 personas iban a perdonar los pecados a todos los que Cristo quería llamar a su iglesia, a la salvación. Imposible. Entonces tuvo que haber una sucesión del poder, una sucesión apostólica hasta el día de hoy. Los obispos que son sucesores de los apóstoles. Y luego Santiago en el capítulo 5. Este capítulo es muy importante. No solamente se toca el tema de la confesión, también podemos encontrar a los presbíteros de la iglesia que dan la unción de los enfermos y también la confesión, como dice en el capítulo 5, versículo 16. Confiésense, pues, mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Entonces no es como dicen los hermanos separados, directamente con Dios me confieso. No, aquí dice, confiésense, pues, mutuamente sus pecados. Confiésense uno al otro. Si le preguntamos a los protestantes, la mayoría nos van a decir que se confiesan directamente con Dios, o que simplemente no aceptan la confesión. Algunos nos pueden decir que se confiesan con el pastor, pero ese pastor no recibió ningún poder de Cristo. Es un engaño, es un vil engaño de estas personas para tener a estas personitas que dejan la iglesia de Cristo cautivas, cobrándoles el diezmo. Y luego, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, dice así: muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho.
Al principio, la confesión de los pecados era en público. El problema es que imagínense, si tenían relaciones con la esposa de alguien más, pues hasta los mataban. Si se robaban, no sé qué tesoro de alguien, pues iban y los violentaban, les cobraban, les exigían. Entonces era muy problemático. Cuando fue creciendo la iglesia, entonces era muy problemático. Entonces se estableció el confesionario en secreto con el padre. Confesarlo directamente con el sacerdote para evitar estos problemas sociales. Los sacerdotes, al ser hombres como nosotros, pueden comprendernos y ayudarnos a avanzar en el camino de la propia santificación. Como dice en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Entonces, no se necesita que el sacerdote sea santo para poder perdonar los pecados y ejercer este ministerio, porque no hay hombre o mujer sobre la tierra que no peque. Y Dios quiso así, que el hombre perdone los pecados de los demás. Ese hombre pecador que opta por volverse sacerdote del Dios Altísimo, va a seguir pecando. Obispos, presbíteros, diáconos, cardenales, el mismo papa, monjas religiosas, todos pecamos. Unos más, otros menos, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que Santa Teresa de Ávila nunca cometió un pecado mortal. Sus pecados eran veniales. Nunca manchó su prenda bautismal, pero sí pecaba, pecados veniales. Todos los demás, pues que el Señor nos conceda la conversión, la perseverancia en su palabra para no caer en el pecado mortal y manchar nuestra tilma bautismal, que deja ese pecado mortal heridas en nuestra alma. Por otra parte, la idea de confesarse directamente con Dios no es bíblica. En el Antiguo Testamento se señala que la confesión de los pecados se hace en presencia de un sacerdote, en el contexto cultural y litúrgico. Como dice en Levítico, capítulo 5, versículos 1 al 13, está algo largo. Entonces vamos a Números, capítulo 5, versículos 5 al 10. Ahorita me fijo en Levítico a ver si no está tan extenso y lo leo. Números, capítulo 5, versículos 5 al 10. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa algún pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, será reo de delito. Confesará el pecado que ha cometido y restituirá exactamente el objeto del delito. Añadirá una quinta parte más y se la devolverá al que fue perjudicado. Y si no hay personas a quien devolver las cosas, se las darán a Yahvé. El culpable se la dará al sacerdote, además del carnero de reparación que se ofrece por él. Asimismo, la mejor parte de todas las primicias que ofrecen los hijos de Israel pertenece al sacerdote. Los sacrificios que cada cual ofrece le pertenecen, a excepción de lo que entrega en manos del sacerdote. En aquel tiempo, la orden sacerdotal le pertenecía por derecho
y por mandato de Dios a la a la tribu de los levitas, a la tribu de Leví. De ahí surgían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento queda abolido el sacerdocio levítico. Ya no se ofrecen sacrificios de sangre en el pueblo judío que resta, la tribu de Judá que sigue hasta nuestros días sin creer en su Mesías. Ya no hay levitas. Actualmente hay rabinos que después de la destrucción del templo de Jerusalén dejan de oficiar el culto de la antigua alianza. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy se han venido modificando las enseñanzas de los judíos. Ahora toman libros que ellos interpretan a su manera, basados en el Antiguo Testamento, pero adaptándolos a su realidad, que ya no tienen un templo, que ya no tienen un culto. Entonces lo que hacen es estudiar la palabra de Dios, seguir algunas fiestas, algunos rituales, pero la expiación para la reparación de los pecados ya no se lleva a cabo. El día de hoy, el sacerdocio que instituye Jesucristo es el sacerdocio a la manera de Melquisedec. Entonces se menciona que hay que confesar lo que se hizo en frente del sacerdote y ofrecer en penitencia sacrificios. Eso viene desde el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. La otra cita bíblica, Levítico capítulo 5, versículo 1 al 3, está bastante extensa, pero también habla de la expiación del pecado frente al sacerdote, de confesar los pecados. Entonces no es algo nuevo, es algo que Dios quiso instituir así. Y luego, Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. El que de cualquiera de estas maneras se haya hecho culpable, confesará su culpa y presentará al Señor como reparación por el pecado cometido una hembra del rebaño, oveja o cabra, en sacrificio de expiación. El sacerdote hará así la expiación por su pecado y quedará perdonado. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Terminamos el tema de la confesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradezco por permitirme estudiar tu palabra y compartirla con los hermanos y a través de las redes sociales. Te pido la perseverancia, te pido un poco de tu sabiduría para llevar tu palabra al que más lo necesita. Mándame, Señor, yo iré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fraterno, hermanos.